Bueno, en referencia a la gente que está exenta de hacer el ayuno de Ramadán, por lo menos en el plazo fijado, ¿no? En el mes que todo el mundo hace, el mes de Ramadán. Normalmente entendemos que hay dos categorías, ¿no? Los que están enfermos y los que están de viaje. Sí. Vamos al capítulo 2, versículo 184, que dice: días contados, y quien de vosotros esté enfermo o de viaje, un número igual de días. Y los que, pudiendo, no ayunen, podrán redimirse dando de comer a un pobre. Y después acaba diciendo que ayunar es mejor para vosotros. Eso está claro, ¿eh? Eso antes de empezar ya hay que dejarlo muy claro. Allah lo que recomienda es ayunar, independientemente de la interpretación que le puedas dar al versículo o de los grupos que puedan resultar de este versículo. Normalmente se entiende dos, como los que están enfermos y los que están de viaje. Esta gente tiene que hacer el ayuno en otro momento del año, ¿sí o no? Vale. Vemos que, según la tradición, este tercer grupo que aparece aquí, pero que nunca se menciona, este Yutikuna, ¿no? Que es los que pudiendo ayunar no ayunan. Esto mucha gente lo entiende como que se refiere a los que pudiendo dar ayuda al pobre. O sea, que los que están enfermos o de viaje, el que pueda que dé de comer a un pobre. Si él no puede hacer ayuno, que dé de comer a un pobre. O sea, no lo tienen como una tercera categoría, lo tienen como lo que tienen que hacer aquellos enfermos y viajeros sí pueden que den de comer a un pobre. Pero el problema es que en el Corán sí que establece tres categorías. Entonces hay que revisar un poquito esta tercera categoría de la que prácticamente nunca se habla. Y cuando se habla, claro, ¿qué ocurre? Se interpreta según la tradición. Dependiendo de la escuela de cada persona, ¿no? O de cada traductor, o del grupo al que pertenezca, pues lo entiende de una manera o lo entiende de otra. El problema es que cuando tú pones corchetes o paréntesis en el texto, la gente puede pensar que las excepciones o lo que pones dentro de esos paréntesis es así, es lo que está diciendo la lengua árabe. Pero ahora vamos a ver cómo no es así. O sea, eso es un comentario del traductor. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, la traducción de Isa García dice quienes puedan, y entre paréntesis dice, pero con mucha dificultad por la vejez. O sea, ya está condicionando que estos que pueden son gente que con mucha dificultad pueden hacerlo, pero son viejos. Dice, y no lo hagan, deberían alimentar a un pobre, por cada día no ayunado. Entre paréntesis también. Entonces aquí en la traducción de Isa García está diciendo que se refiere, quienes pueden, se refiere a los viejos. Entonces, claro, uno coge el Corán y ¿qué entiende? Que solo son los viejos la gente de esta categoría, ¿no? Que pudiendo pueden dar de comer a un pobre y así no lo hacen. Pero claro, esto no es lo que dice la lengua árabe, porque yutikuna tiene más significados, no solo es viejo o vejez. Por ejemplo, en la traducción de Melara Navío dice, y los que pudiendo ayunar, entre paréntesis, no lo hagan o interrumpan su ayuno, se cierra paréntesis, que alimenten como excepción a unos pobres. Es decir, aquí Melara Navío ya no está hablando de viejos, ya está diciendo quienes no lo hagan o interrumpan su ayuno. No especifica el porqué. Un poco más abajo vuelve a abrir paréntesis y aquí sí especifica, dice que si se trata de un anciano, entonces es correcto. Pero todo lo que no sea un anciano queda abrogado. O sea, no, esta ley o este versículo ya no tiene, digamos, capacidad legal
y pasaría a ser abrogado por el versículo que viene a continuación, que es el 2:185, en el que vemos que solo aparece los enfermos y la gente que está de viaje, pero ya no aparece esta tercera categoría. En el versículo que sigue a continuación no aparece esta tercera categoría. Entonces, Melara Navío dice, si lo entiendes como estos que pueden, si es un anciano, entonces no queda abrogado este versículo. Pero si lo entiendes como cualquier otro tipo de persona, automáticamente queda abrogado. Claro, esta es la idea. Todo esto son interpretaciones basadas en el hadith, no en lo que está diciendo el Corán. No te está diciendo que el segundo versículo abroga o hace desaparecer al primero. ¿Para qué va a hacer desaparecer al primero? Entonces, ¿para qué Allah lo ha puesto este versículo? Claro, la teoría de la abrogación sirve para quitar los versículos que no nos interesa y meter hadices o meter interpretaciones, pues la que más le guste a cada escuela o a cada sabio, pues pone la que a él le parece, ¿no? ¿Qué dice exactamente en árabe? Enfermos y viajeros. Bueno, maridan, que se entiende como enfermo, el significado básico de la palabra es enfermedad y tiene que ver con trastornos corporales o mentales. Entonces no solo estaría hablando de una enfermedad que tiene diabetes, sino un trastorno mental también incluye este maridan, ¿no? Desequilibrio provocado por la debilidad o disminución de las fuerzas. O sea, cualquier cosa que te desequilibre o te provoca que se disminuyan las fuerzas, también entra dentro de esta definición de enfermedad. Falta de energía y, cuidado, guerra y tierra donde no hay paz. Esto es lo que encontramos en los léxicos, en los diccionarios. Entonces, en maridan, que lo traducen como enfermedad, también incluye una persona que está bajo una situación de guerra o está en un sitio donde no hay paz. Todos estos significados es lo que significa en árabe la palabra enfermo. Safarín, que se traduce como viaje, tiene el sentido básico de abrir o dispersar. Es decir, hacer un viaje. Significa una salida y un movimiento hacia un lugar. Eso es correcta la traducción, ¿no? Claro, lo que nos encontramos después es que hay gente que dice, bueno, pero un viaje que es de aquí a casa de mi abuela, que son 20 minutos en coche, esto ya es un viaje. Todo esto son, digamos, cuestiones que el hadith trata de una forma confusa porque se contradicen, pero el Corán lo ha dejado como algo abierto a cada uno. No hay que olvidar nunca que al final del versículo dice ayunar es mejor para vosotros. Entonces, si tú consideras que un viaje es ir de aquí a casa de tu abuela en 20 minutos en coche, ya es un viaje, a mí me parece que lo que no tienes realmente es ganas de ayunar, ¿me entiendes? Y te coges a esto. Pero bueno, da igual, lo vas a tener que recuperar si eres creyente en otro momento del año. Entonces, estos sentidos son más abiertos de los que nos cuentan las traducciones del Corán, ¿no? La palabra que nos interesa, yutikuna, que la traducen como quienes pueden, teóricamente quienes pueden ayunar pero no ayunan, tiene el sentido básico de poseer fuerza o capacidad para hacer algo, aunque sea de mala gana o con mucha dificultad. Es decir, son aquellas personas que pueden hacer algo, pero no les gusta lo que están haciendo, o lo hacen con mucha dificultad, pero aún así tienen la capacidad y la fuerza para hacerlo. Eso es lo que significa yutikuna en árabe. Las acepciones, en los léxicos encontramos llevar a cabo una tarea muy pesada o estresante, es decir, una persona que, por ejemplo, trabaja en el sol, en la obra, en un tejado, esa persona tiene peligro de desmayarse o provocar un accidente. Una persona que está estresada por su trabajo, porque tiene que, imaginaros que
Ahora esta gente que están pasando los ERTES y todas estas cosas del paro, ¿no? Que a lo mejor trabajan 20 horas al día, tienen la cabeza como loca, pero es algo necesario porque si no muchas familias se van a quedar sin comer. O sea, son situaciones estresantes o trabajos peligrosos, ¿eh? Después, acercarse al máximo de lo que uno puede aguantar, o sea, tareas límites, donde llevas el cuerpo al límite absoluto. También tiene el sentido de cuando la fuerza o comida es insuficiente para realizar una labor. La puedes hacer, pero la circunstancia o lo que necesitas no es suficiente para llevar a cabo la tarea como tienes que hacerla, bien hecha. Entonces, este caso también se incluiría. Y después, claro, como encontramos en las traducciones, que es una acepción, pero no es lo único que significa, la palabra viejo y la palabra discapacitado. Discapacitado puede ser de muchas formas distintas una persona discapacitada, pero entra dentro de este yutikuna, ¿eh? Tanto el viejo como el discapacitado, la persona discapacitada. Entonces, claro, si tenemos todo esto en cuenta, todos estos sentidos en cuenta, y no lo que dicen las distintas escuelas o lo que dicen los traductores, que está basado en interpretaciones del hadith, estamos centrándonos en lo que dice el Corán en árabe. Estaría diciendo que la gente que esté enferma o que tenga una situación, digamos, de estrés muy grande, o la gente que esté de viaje, y también este tercer grupo, la gente que por X circunstancias, que ya hemos visto que hay un abanico muy grande, tienen fuerza, pueden hacerlo, pero no lo hacen, toda esta gente puede, digamos, recuperarlo en otro momento del año. Siempre con la conciencia de que Allah nos ha dicho que lo mejor es ayunar. Entonces, si alguien utiliza cualquiera de estas tres categorías para escaquearse, ¿a quién está engañando? Se está engañando a sí mismo. A Allah no lo vas a engañar y Allah te está diciendo que lo mejor es ayunar. Pero claro, esta tercera categoría, en el yutikuna, también entraría, por ejemplo, la gente que lleva muy poco tiempo en el Islam o la gente que acaba de entrar en el Islam. Mucha gente que no aguanta, que llevan 2 días y no aguantan. ¿Tienen capacidad, tienen fuerza para aguantar? Claro que tienen fuerza. No aguantan por el estrés mental que les provoca. Entonces, hay que buscar maneras, ¿eh? Siempre vamos a tener el típico tarugo que te va a decir, no, pues tienes que aguantar porque Allah lo ha mandado. Ya, pero una persona que ha entrado hace poco en el Islam, que tiene una fe que todavía no es tal vez fuerte, a veces le cuesta mucho. Incluso gente, pues eso, que no ha hecho nunca ningún Ramadán y no está acostumbrada y te toca en verano y te cuesta muchísimo. Pues esta gente también entraría dentro de yutikuna. Hay que facilitar las cosas a la gente, no hay que... Si Allah mismo te está diciendo que si por cualquiera de estas razones tienes que romper el ayuno y lo puedes hacer en otro momento del año, no hagáis caso a la gente que os dice, no, lo tienes que hacer, da igual si te mueres o da igual, lo tienes que hacer y no te lo puedes saltar. Pues esto es un absurdo, es ir en contra de lo que está diciendo el Corán. Allah lo ha dejado bien claro, ayunar es mejor para vosotros, pero dentro de unos límites. También tú no puedes tomar alcohol y no puedes comer cerdo. El Corán lo dice bien claro. Pero si tu vida corre peligro, entonces tú puedes consumir estos productos. Porque Allah lo primero que llama es a la vida, a salvar la vida. Y si una persona no aguanta, porque es que no aguanta, pero no aguanta de verdad, no porque diga, no aguanto y ya está, no lo hago. Porque de todas maneras ese día lo vas a tener que recuperar igual. Pero hay esta permisibilidad, Allah ha dado esta permisibilidad. A los enfermos, a la gente que está de viaje, o se tiene que desplazar a otro lugar, y la gente que pueden, pero que por algún motivo, o le fallan las fuerzas, o las tareas que está realizando en ese momento no se lo permite, por X. Es que este yutikuna es una X muy amplia.
Pues a todos estos se les ha dado permisibilidad como misericordia a Allah para hacerlo en otro día.